una de las estrategias importantes a trabajar con los y las adolescentes es la educación sexual integral. Esta educación sexual integral que nos permita tener una información integral, científica del tema, objetiva del tema, pero también generar estas emociones de apertura frente, y por tanto, lo que vienen a ser los comportamientos o conductas de formas saludables en nuestra sexualidad. Empecemos entonces con una aproximación a lo que es sexualidad. Porque el concepto mismo de sexualidad nos lleva a muchas veces solamente a hablar de sexualidad frente a descripciones. Hablar de sexualidad es aquello, esto, cuerpos, relaciones sexuales. Entonces son descripciones. Ya que en sí la sexualidad es tan compleja que no podemos decir, pues, este es el concepto, ¿no? De acá a acá, como algo tan estricto. La sexualidad es compleja y por lo tanto lo que sí nos podemos acercar a dar una aproximación acerca de este concepto es a través de una aproximación descriptiva. Y nos dice, la sexualidad es una dimensión que va inherente a nuestra personalidad, término bastante conocido, es decir, nuestra sexualidad se va a ir formando paralela a nuestra personalidad a lo largo de toda nuestra vida, desde la gestación hasta nuestra muerte. Eso responde a muchas veces las preguntas que nos hacemos, ¿desde cuándo debo de hablar de sexualidad con mi hijo, con mi hija, con la persona? Además, que la sexualidad está formada por aspectos biopsicosociales. Entonces, si yo hablo de abordaje, el abordaje hacia los adolescentes en cuanto a su sexualidad, voy a entender de que no solamente tengo que hablar de algún tipo de dimensión de la sexualidad, porque la sexualidad es biopsicosocial. Si yo hago una orientación, una consejería en sexualidad a nivel individual, o hago un taller, un programa educativo, entendiendo que la sexualidad es biopsicosocial, me voy a plantear un programa educativo, me voy a plantear un plan de orientación y consejería en salud sexual, salud reproductiva, teniendo en cuenta todas estas dimensiones biopsicosociales. Por ejemplo, si yo quiero trabajar prevención de embarazo, no solamente voy a hablar de métodos anticonceptivos, tengo que hablarle aspectos biológicos, su cuerpo, tengo que hablarle la fisiología, la anatomía, la parte psicológica, habilidades sociales, toma de decisiones, en la parte de sus derechos sexuales, derechos reproductivos, etc. Entonces es un programa, es un plan de trabajo bastante integral, porque estoy entendiendo que la sexualidad es biopsicosocial. Además nos dice que la sexualidad se va a manifestar en conocimientos, afectos o actitudes y en comportamientos. Esto también, cuando yo hago cuando yo hago un abordaje a nivel individual, un programa educativo, entonces estoy entendiendo que yo no solamente voy a enfatizar la parte de conocimientos, sino también tengo que generar las actitudes positivas y por ende, comportamientos o prácticas de forma saludables. Ejemplo, si voy a hablarles acerca del uso del condón, les hablo sobre el tema del condón, qué es el condón, etcétera, los tipos de condones, perfecto, esos conocimientos. También le tengo que enseñar a cómo se coloca el condón. Con un dildo, con un plátano, con sus dedos, le tengo que enseñar que se equivoque acá, allá no. Pero también, ¿qué nos dicen las estadísticas? Las personas no lo usan, conocen, saben, pero ¿por qué no lo usan? No se siente igual, no es lo mismo, entonces tengo que trabajar creencias, la parte actitudinal. Esas son las 3 competencias. Si yo estoy entendiendo que la sexualidad tiene que ver con estas competencias a nivel cognitivas, actitudinales y a nivel de comportamientos, entonces voy a hacer mi programa educativo, mi orientación y consejería a nivel individual, teniendo en cuenta todas estas competencias. Y finalmente entiendo que la identidad sexual, que es lo que se va a configurar, ¿sí? Es como un proceso y se va a terminar configurando muy paralela a su personalidad. Estamos hablando de esa identidad sexual entre los 16 y 18 años. Entonces, otro de los puntos que quiero enfatizar es que los que trabajamos con adolescentes, los que trabajamos en el abordaje respecto a la sexualidad de los y las adolescentes, no debemos de dejar de lado, no solamente, y por ahí comencé, desde el propio concepto, sino también nuestros enfoques. Y los enfoques son las formas de cómo nosotros vemos las cosas. Y los enfoques en sexualidad es necesario y de importancia que manejemos enfoques hoy en día que nos están demostrando que está abarcando esa complejidad que tiene que ver con la sexualidad.
Y estos enfoques son los enfoques emergentes, los cuales nos hablan del enfoque de género, de los enfoques de derechos y el enfoque de diversidad sexual. Asimismo, hace un momento lo enfatizaba también, la sexualidad es biopsicosocial. Por otro lado, cuando hablamos de sexualidad no estamos hablando de algo abstracto, estamos hablando de algo bastante objetivo, no estamos hablando de algo subjetivo. Entonces, esto es necesario que manejemos modelos teóricos sistémicos donde nos permitan ver a la sexualidad de un modelo sistémico. Además, cuando hablamos de sexualidad también nos vamos hacia situaciones donde uno dice, pero ¿te parece bien? ¿Pero te parece mal? Eso es subjetivo. Para alguien puede estar bien, para alguien puede estar mal. Lo que nosotros tenemos que trabajar son criterios de normalidad funcional, de que todo aspecto de mi sexualidad es funcional siempre y cuando no me haga daño, no haga daño a otra persona, se involucra a otra persona con sentimiento mutuo. Se llaman los criterios de normalidad funcional. Dentro de la parte del modelo teórico sistémico, lo que te quiero mostrar es esto. Es hablar que la sexualidad lo conforma todos estos aspectos o procesos a nivel del sexo, de la identidad de género, de la orientación sexual y a nivel del placer. Si yo trabajo el tema de sexualidad, básico conocer estos procesos sexuales y en cada etapa de la vida. Y eso se llama desarrollo sexual, porque en cada etapa de la vida hay un desarrollo sexual y en base a esa necesidad es que uno va a abordar justamente a la persona. Entonces, a nivel del sexo es entender que el sexo es la parte biológica, lo que nos diferencia de ser varón y mujer. Ojo, no estoy hablando de pene, vagina. Sexo es varios niveles de sexo, desde un sexo genético, desde un sexo gonadal, desde un sexo genital, desde un sexo hormonal. Yo soy mujer no solamente porque, nuevamente te lo menciono, no solo tengo vagina, sino genéticamente soy XX, tengo una gónada, ovarios, hormonas sexuales, estrógenos, progesterona, genitales externos e internos en mujer y cambios o características sexuales secundarias que he tenido en mi adolescencia. Eso me determina desde el sexo mujer. Entonces también voy a entender que el sexo varón tiene las otras características. ¿Por qué? Porque bajo los enfoques antes mencionados tengo que entender entonces que el sexo también, desde la diversidad, también hay un sexo intersexual. Válido, es parte de la expresión de la sexualidad. Y no es que, ya, pero le operamos para que esté aquí o aquí, no. Porque el sexo es todos los niveles antes mencionados. En el desarrollo sexual adolescente, ¿qué pasa a nivel de este componente? Se están dando los cambios propios de su etapa. Y es necesario que nuestro abordaje no tiene que ser cuando ya suceda. ¿Por qué? Porque hay miedos, porque es algo nuevo. Entonces, esto lo abordamos desde la mirada preventiva y promocional de la sexualidad. Cuando antes esto suceda, trabajar con ellos, con ellas, sobre el conocimiento, recuerda, conocimiento, pero también las actitudes, porque hay chicos, hay chicas, ¿qué pasa con su cuerpo? No se aceptan, ¿no? De repente, sus propios cambios, me estoy comparando con otros. Por eso, qué tan importante que nosotros abordemos la sexualidad desde estas competencias antes mencionadas. Y también les enseñemos a cuidar su cuerpo. Les digamos, mira, estos son los genitales externos, internos. ¿Y cómo es la higiene? Y darle pautas. Entonces estoy trabajando las 3 competencias antes mencionadas porque esto es parte del desarrollo sexual del adolescente en donde está pasando por toda una serie de cambios propios de su etapa. A nivel de la identidad de género, la identidad de género es la expresión. Cómo yo me expreso, me visto, qué características, cómo yo me siento cómodo, cómoda. En lo que pienso, en lo que yo me expreso, en mis comportamientos. Eso es aprendido. El sexo, en cambio, se configura solo. La identidad de género, yo sí lo elijo, pero también lo aprendo. ¿Qué pasa? Que cuando somos niños, ustedes mismos saben qué pasa cuando incluso estamos en vientre de madre, el entorno ya nos está preparando de acuerdo al sexo biológico. Si soy mujer, ¿qué características debo de tener? Si soy varón, ¿qué características o cómo debo de expresarme? Sin que la persona haya tenido la posibilidad de poder decidir. Entonces, se va generando, los niños son así, las niñas son así, esto le corresponde a ellos, esto les corresponde a ellas, y se van generando estereotipos. ¿Y qué sucede? La adolescencia es una etapa de crisis, una etapa en donde la persona, listo, aprendí muchas cosas aquí, desde mi entorno, de la sociedad, de los medios de comunicación, etc. Pero ya en la adolescencia su mismo pensamiento es distinto, y al ser distinto se cuestiona, es un pensamiento más abstracto. Entonces me pregunto, pero esto no me gusta, pero esto no me agrada, pero yo quiero hacer estas cosas de acá. Y justo tiene la posibilidad,
sea en un taller, sea en una consejería, una orientación, de que le hablas de sus derechos, del tema de la identidad de género en base a derechos y que eso no tiene nada que ver con el sexo. Y permite a la persona, listo, entonces puedo expresarme como yo me siento cómodo, permitiendo que su identidad de género no sea rígida, que nos cuesta a muchos adultos eso. ¿Por qué? Porque no nos dieron la posibilidad de una educación sexual en enfoque de género, de igualdad de oportunidades. Y lo podemos, dentro del propio desarrollo sexual, entendiendo que esto es parte de su sexualidad, podemos trabajar ese enfoque y esa igualdad, esa equidad de género. Entonces, ¿qué pasa en el adolescente en este aspecto? Hay una flexibilidad, si es que tiene las competencias, las herramientas, les das el acceso, o una rigidez en su identidad de género. La orientación sexual, por su parte, es quién me gusta, quién me atrae, con quién me veo como pareja. Si a mí me gusta, me atraen las personas que son de mi mismo sexo, del sexo contrario o de ambos sexos. Esa es la orientación sexual, llámese heterosexual, homosexual o bisexual. Los adolescentes están pasando por este proceso, ¿ya? Se están dando cuenta, porque eso es un aspecto de la sexualidad que no se elige, al igual que el sexo se configura solo. ¿Quién me gusta, quién me atrae, con quién me veo como pareja? Entre los 16 y 18 años ellos ya van a tener claro quién les gusta, quién les atrae. Y si tienen la confianza de poder compartirlo contigo, si les das las posibilidades dentro de la igualdad, dentro de tu lenguaje inclusivo, te lo comparte, si no simplemente calla por el miedo a una sociedad en donde hay discriminación, hay homofobia. Yo en la consulta tengo adolescentes con diversidad sexual y es bastante triste y lamentable que uno de los entornos en donde no les permitan a ellos expresarse vulnerando sus derechos es la familia. Y aparte viene a nuestro servicio como parte de la atención integral y vamos, pases para que pases a la consejería. Y de pronto yo desde mi lenguaje, ¿no? Veo a una persona de sexo varón y dentro de mi lenguaje, y cuéntame, ¿tienes enamorada? ¿Y qué tal si tiene enamorado? Entonces ya estoy bloqueando, no le estoy permitiendo y no me va a contar posiblemente, porque está viendo, hay una barrera. Entonces es importante en nuestras intervenciones poder trabajar desde esos enfoques y que permitan, dentro, entendiendo que es parte de la sexualidad, esta posibilidad de un lenguaje bastante que permita parte de los derechos de la persona, sin discriminación ni homofobia. El placer, que es parte de la sexualidad, entendiendo que el placer erótico o sexual se va a configurar este placer erótico, ¿sí? El niño, la niña pasa de un estado de exploración para luego ya, por este mismo cambio de su pensamiento, ya una parte de fantasía. Entonces, el placer erótico no es solamente hablar de las relaciones sexuales coitales. El placer erótico es entender que el cuerpo en su totalidad, en sus dimensiones, es todo un mundo de placer. Que las zonas erógenas no solamente son genitales, las zonas erógenas incluyen todo el cuerpo y varían en cada una de las personas. Los labios, el cuello, el pecho, las nalgas, la espalda, y varían en cada uno de nosotros, ¿sí? Y el placer sexual no solamente es que me lo genere otro, incluso él, ella misma. Y a nivel también de mi fantasía. Entonces, eso tiene que ver con la parte bastante integral, bastante amplia. Entonces, aquí... Okay. Hago un paréntesis, por favor, si en caso se cortase, por favor, ingresamos por el mismo enlace para volver a conectarnos y continuar con la ponencia, ¿sí? Por favor. Bien, entonces, el placer, les iba comentando de que no solamente te va a incluir un aspecto coital, es solamente incluso pensar que es la parte en solamente relaciones sexuales, sino también te va a incluir la fantasía, te va a incluir incluso los besos, los abrazos, las caricias, ¿sí? Y también la misma masturbación, que es parte de un placer autoerótico. Si nosotros, a través de la información que les podemos brindar a los adolescentes, le damos esta información, ya cuando llegue por otros medios, como viene a ser la pornografía, ya no va a distorsionar en que solamente a nivel de placer son los genitales. Y no va a generar en ellos simplemente, mira, quiero tener placer y un inicio temprano incluso de sus relaciones sexuales. Entonces,
Esto incluye desde nuestra información, nuestra educación sexual integral, poder darles la información a los adolescentes. Es más, cuando hablamos de adolescentes dentro de las mismas prácticas, ¿qué es lo que tenemos? Los adolescentes no es solamente hablar de relaciones sexuales. Las prácticas mismas de los adolescentes e incluso incluyen frotamiento de genitales, sobre ropa, bajo ropa, y también a nivel coital. Pero los adolescentes piensan que solamente el riesgo está a nivel coital y solo a nivel vaginal. Tienen prácticas, por ejemplo, oral, anal, y no se protegen y no se cuidan. Porque en su idea es que solamente es la relación sexual vaginal. Y tienen estas prácticas de repente de frotamiento de genitales bajo ropa y hay infecciones de transmisión sexual de contacto, riesgo, pero no saben, no conocen. Y es necesario, por ello, trabajar en el abordaje que incluye este proceso a nivel de su sexualidad. Te iba hablando acerca de cada uno de estos procesos que forman parte de la sexualidad, de lo que viene a ser la sexualidad, y a la vez lo he juntado respecto al desarrollo mismo sexual de los adolescentes. Entonces, ya este concepto de salud sexual, salud reproductiva, ya no va a caer en un saco roto, porque estoy entendiendo que este estado de bienestar me va a incluir desde una función de la sexualidad no solo meramente reproductiva, sino que la sexualidad tiene que ver con muchas otras funciones. Entonces, este concepto de la salud sexual me va a incluir aspectos a nivel del sexo, como parte de la parte biológica, física, el cuerpo, etc. También la parte afectiva, la parte de la identidad de género, la orientación sexual, el placer, y no con un tema netamente de maternidad-paternidad. Para eso tenemos el otro concepto que es salud reproductiva. Entonces, el estado de bienestar de la salud sexual, la salud reproductiva, me va a generar y genera en las personas esa posibilidad de que pueda yo expresar mi sexualidad con información, con la capacidad y generándome a mí esa capacidad de empoderamiento para la prevención de riesgo y el disfrute justamente de mi sexualidad sin que esto me traiga riesgos. ¿Sí? Entonces, y en los adolescentes definitivamente, no es que sus derechos civiles, que son a los 18 años, listo, recién ahí también se incorporan tus derechos sexuales reproductivos, no, porque la base de los derechos sexuales reproductivos que tienen que ver con el Cairo y con Beijing 94-95, en donde nuestro país fue partícipe de estas conferencias, es necesario que sepamos que es en el marco el respeto de los derechos sexuales reproductivos no son derechos ajenos a los derechos humanos, son derechos que se desprenden de ellos mismos, que tienen que ver con la salud y el cuerpo. Entonces, cuando yo hablo de los adolescentes y el abordaje que va a tener que ver a nivel de lo que viene a ser su sexualidad, va a generar en ellos esa posibilidad de la toma de decisiones, esa posibilidad de disfrute de mi sexualidad, pero también de un ejercicio que me permita poder tener esa capacidad de empoderamiento hacia mis propias decisiones. La adolescencia es una etapa de cambios, es una etapa que hay que desestigmatizar, de ser parte del desarrollo, parte importante de la vida, donde se tienen que generar competencias y herramientas para que justamente ellos y ellas, frente a esos cambios, puedan tomar las mejores decisiones, ¿ya? No es que sea malo que se enamore, como escucho muchos padres, no, pero no quiero que se enamore, es parte de la vida, es parte de la sexualidad. Lo que sí tenemos que apostar es que cuando suceda, sea de forma saludable, que sea una experiencia grata, que sea parte de ese episodio que me ayuda a crecer. Pero si yo no tengo las herramientas para poder enamorarme de forma saludable, pues vas a tener el clásico chico, la clásica chica que se evade, no estudia, y empieza prácticas a muy temprana, precozmente el tema de relaciones sexuales, etcétera, etcétera. No sabe decir no, etcétera. Entonces tenemos que apostar desde una mirada integral y desde la parte preventiva de trabajar con los adolescentes. Este es el enfoque de trabajar con adolescentes de una mirada bastante integral. Entonces, bueno, esto lo desarrollamos en un momento. Es así que cuando uno habla de las problemáticas en salud sexual reproductiva, nuestra mirada es más amplia. Yo no solamente voy a hablar de embarazo adolescente, como un riesgo, como una situación de riesgo hacia su sexualidad, sino también, listo, mi apertura hacia otros aspectos, infecciones de transmisión sexual,
violencia de género, violencia en el enamoramiento, violencia sexual y el bullying homofóbico. ¿Ven? Ya es otra mi mirada. Y mis intervenciones, entonces, a trabajar con adolescentes, ese abordaje de salud sexual y reproductiva, mira, todo lo que tenemos que trabajar. Es riquísimo poder trabajar, pero teniendo base, como hace un momento lo iba señalando, teniendo estos conceptos previos, desde la propia sexualidad y desde el propio hecho de ser adolescente y las necesidades que requiere para esta etapa, ¿no? Aquí está, en el marco de los derechos sexuales, derechos reproductivos, nosotros, y que estos que son parte a nivel de lineamientos a nivel internacional, pues también en nuestro país, a través de lo que viene a ser el Ministerio de Salud, la etapa vida adolescente, y lo que viene a ser la estrategia de salud sexual reproductiva, se trabaja justamente en función a temas del abordaje de la sexualidad, quizás enfocados a algunos aspectos, pero nos dan herramientas necesarias. Tenemos la norma técnica de salud para la atención integrada a adolescentes, que es bastante interesante, que se ha actualizado en el 2019, en diciembre, y donde enfatiza la mirada integral. Trabajar con adolescentes es trabajar desde la salud física, mental, social, sexual. Y no solamente es trabajar ya la parte recuperativa, no, ya salió esta chica embarazada, ¿ya? Y una de las cosas que yo no sé, pero escucho y dicen, ya señora, no es señora, es adolescente. Y si tú no trabajas lo que llevó a ese primer embarazo, se te va a volver a embarazar. Entonces, es importante trabajar la parte, insisto, preventiva y promocional. Asimismo, los servicios diferenciados de salud, los servicios diferenciados de atención integral para adolescentes, tenemos justamente estos criterios y estándares para poder ir teniendo un estándar que nos aproximemos a lo óptimo. Y es necesario poder trabajar justamente esa mirada integral. ¿Por qué enfatizo mucho en esto? Porque cuando uno habla sobre, tengo de repente en mi jurisdicción, tengo más embarazos adolescentes, listo. Tengo de repente por ahí otra persona dice, tengo muchas infecciones de transmisión sexual. Ok. Y cuando uno quiere trabajar, ¿cómo hago para poder esto prevenir o para que estas cifras desciendan? Es que tienes que verlo de un marco sistémico, así, integral. Muchos factores, son multifactoriales, por lo tanto, tus estrategias también tienen que ser multifactoriales, y eso es justamente una de estas herramientas, las herramientas que nos están brindando, viendo a la persona, desde la persona adolescente, de forma integral. Y hace un momento decía, y a su vez, entender, en este caso, específicamente la sexualidad, que abarca muchas otras dimensiones también. Me preguntan también, sexualidad, pero es un tema que no se me es fácil, tengo miedos, tengo temores. ¿Qué tal si de repente estoy incumpliendo alguna norma? Eso es desconocimiento. Hay documentos normativos que se desprenden de los lineamientos internacionales que tienen que ver con los derechos de los adolescentes, por ejemplo, a la información, a la educación sexual integral. Tenemos también documentos como la norma técnica de planificación familiar que nos ampara en lo que viene a ser justamente el acceso a métodos anticonceptivos para los adolescentes, que tiene que ver también ligado a lo que es la decisión del Tribunal Constitucional en el 2013, reconociendo el derecho a la libertad sexual de los adolescentes y la despenalización de justamente las relaciones sexuales de los adolescentes a partir de los 14 años. Si yo desconozco estos aspectos, pues soy, como persona que trabajo con adolescentes, profesional que trabajo con los adolescentes, bastante vulnerable. Y pensando más en el adulto que en el adolescente. Yo siempre digo, si el adolescente es el que conoce sus derechos, el que te denuncia es el adolescente, ¿ya? Porque estás vulnerando sus derechos sexuales y derechos reproductivos. Y para ir redondeando justamente esta idea de los servicios que trabajamos en función de atención adolescente y específicamente la parte de sexualidad, salud sexual, salud reproductiva, lo que se pide es que seamos servicios de salud amigables, que cumplamos, en primer punto, el ser equitativos, es decir, yo no voy a ir solamente para una población, tengo que ir, mis estrategias tienen que ser para toda la población adolescente. ¿Qué más? Que mis servicios se adapten, sean accesibles a todos los adolescentes, es decir, los adolescentes, ellos no se tienen que adecuar a mí, a mis horarios, yo me tengo que adecuar a ellos,
dónde están los adolescentes, cuál es su tiempo, cuáles son las herramientas que ellos más utilizan para poder conectarse, etcétera. Tengo que hacer que mis programas sean accesibles, apropiados. No solamente yo, obstetra, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar solamente la parte reproductiva. No, es todo de forma integral. Para eso somos un equipo. Entonces, listo, yo identifico, que es otra cosa. No tener miedo de poder preguntar. ¿En algún momento alguna persona extraña o conocida ha tocado alguna parte de tu cuerpo en contra de tu voluntad? Sí, listo. Yo no voy a abordarlo, pero ya lo identifiqué y tengo que derivarlo a las instancias correspondientes y darle el apoyo al adolescente y el seguimiento. Pero si destapas y lo dejas y no quiero saber nada y meterme en problemas, pues no estás trabajando o no estás ayudando. El adolescente nunca más se va a abrir, no solo contigo, con nadie. Eficientes. Algo que también escucho, trabajar con adolescentes es fácil. Ah, me tocó rotar en este lugar que es bastante fácil. No, trabajar con adolescentes es que estemos capacitados, por ejemplo, en técnicas. Porque el adolescente, trabajar un taller o trabajar una orientación en consejería no es lo mismo que trabajar con una persona adulta. Tengo que tener técnicas. 20 minutos me presta atención. Después, técnicas para que esté dentro de mi consejería, se concentre y se lleve la información. Mis competencias, mi información sobre sexualidad, sino que voy a compartir mis creencias, lo que yo creo. Y eso, ya hay una línea muy delgadita. La persona que está ahí en cuanto a sexualidad no viene a pedirte tu opinión. Ahí viene a ver un profesional que está capacitado justamente en temas que corresponden a estos enfoques emergentes y temas claros en sexualidad. Aceptables, eliminar las barreras, respetar su privacidad. Al adolescente, listo, a los padres les pedimos el consentimiento, pero no olvidarnos que a los adolescentes les pedimos el asentimiento, comunicarles también, informarles. Y en nuestras intervenciones también, si son a nivel, y nuestros abordajes también. Si yo voy a trabajar con adolescentes, si tú le haces pasar primero a los padres, ya te imaginarás, el adolescente no va a entrar contigo con confianza, lo más probable. O si tú haces pasar a los dos, vas a tener ahí a los papás que constantemente se van a quejar. Se levanta tarde, no hace su tarea, etc. Pero si tú haces pasar primero al adolescente, le das su espacio, ya estás generando confianza, vínculo, que está dentro de los pasos de consejería que debemos de trabajar. El primero es establecer una relación cordial. Entonces, nuestro abordaje, y para compartirles un poco el trabajo que vamos realizando en el servicio adolescente, a nivel individual trabajamos lo que vienen a ser las orientaciones y consejerías en salud sexual reproductiva, solo para poder mostrarte y también generarte esta curiosidad, pero a la vez también me permito poder compartirte porque creo que es necesario compartir las buenas experiencias. Entonces, esto es una herramienta de detección de factores de riesgo y factores protectores que me ha permitido mucho abordar de forma integral a la persona. Yo no soy psicóloga, yo soy obstetra, pero si aquí en una de estas preguntas encuentro de que esta persona tiene ideas suicidas o de repente intento de suicidio, listo, lo derivo. Riesgos de repente a nivel que tengan que ver de comportamiento sexual, etc. Entonces es una ficha bastante integral, pero también me permite no solo factores de riesgo, sino también factores protectores a nivel individual, familiar, escolar y social. Esto como parte del segundo paso de la consejería, en donde yo tengo que identificar la problemática de mi usuario, y esta ficha me ayuda bastante. El tercer paso de la consejería que nos piden a nivel individual abordar a los adolescentes, pues yo tengo esta herramienta de evaluación que es un test de actitudes, porque lo que viene a ser la sexualidad es competencias cognitivas, conocimientos, actitudes y prácticas. Yo tengo para abordar de forma individual, más o menos son 3 consejerías, cada una en una semana, cada 2 semanas, pero yo no puedo evaluar prácticas así en tan corto tiempo. Necesito más tiempo. Conocimientos, una persona que conoce mucho, que en un inicio te sacó 10 y después sale de tu consejería con 20, eso no te garantiza que va a prevenir un embarazo. Entonces, esto es parte de mi procedimiento de lo que viene a ser el área de salud sexual, salud reproductiva, en donde hay un test de actitudes. ¿Ya? ¿Cómo entra? ¿Cómo ingresa? Y luego del trabajo de las consejerías, ¿cómo sale? Y eso sí me va a garantizar que estamos trabajando creencias, estamos trabajando la parte actitudinal.
Los talleres, porque una cosa es trabajar de forma individual y luego de forma grupal. Yo no estoy hablando de charlas, estoy hablando de talleres, que es un proceso, un programa que tiene toda una metodología y que está determinado de que esto sí va a generar un aprendizaje. De estas 2 horas, 1 hora y media, 2 horas, yo hablo solo 15 minutos, que facilito, pero después ellos van a trabajar el conocimiento acá desde la experiencia, entre ellos mismos, y ahí se genera un aprendizaje social. Y es más significativo. No olvides incorporar a padres. Padres es trabajar, porque después de tus 3 consejerías y luego tú los citas a 1 mes, 2 meses, ¿qué va a pasar? Con el tema de los padres, pues ellos van a seguir generando, si es que hay creencias, etcétera, van a seguir generando esto. Entonces tienes que trabajar también con padres. Ojo, que si ellos no le hablan de sexualidad no es porque no quieren, sino porque no saben qué hablarles, tienen temores, tienen miedo. Por eso es necesario trabajar de forma grupal y también de forma individual. Y te comparto, nosotros tenemos a cargo el voluntariado adolescente, en donde está también lo que se pide es que trabajemos con promotores pares. ¿Por qué? Porque está demostrado que un adolescente escucha más a otro adolescente. Tú le puedes hablar sobre los alimentos ricos en estas vitaminas, etc. Pero si otro adolescente le dice ello, pues sí lo va a seguir. Entonces imagínate, capacitas a adolescentes no solamente para ellos, para el beneficio de su salud, sino también para que genere toda una red o multiplicación de información saludable. Entonces, incluso dentro de la norma técnica de atención integrada adolescente, nos piden trabajar con promotores pares, que ayudan mucho a la captación, te ayudan mucho a poder dar la información hacia otros adolescentes. Y no solamente es, listo, mis 2 horas hasta las 2 de la tarde yo trabajo, sino es hacer con ellos incidencia, y esa sensibilización que también lo compartamos con la sociedad y poder trabajar dentro del enfoque que estamos trabajando claramente, antes mencionado de género, diversidad y de derechos, pues generar también esto, un proceso de cambio también en ellos mismos, pero también como sociedad, para no ser discriminatorios, estigmatizar a las personas, y en este caso en temas de su sexualidad. Ellos son los adolescentes, son los voluntarios del servicio. Y también los profesionales de la salud, capacitarnos. Aquí desde el servicio adolescente hemos hecho estos foros que nos permiten a los profesionales de salud, que nos está faltando esos enfoques de género, nos está faltando ese enfoque de lo que viene a ser lo de diversidad sexual, y no nos permite, son barreras muchas veces personales, y cuando tenemos un adolescente frente a nosotros, y más en cuestiones de tema de su sexualidad, pues hay una barrera muy grande, en donde no estamos facilitando el acceso al derecho a la salud y estamos vulnerando sus derechos. Entonces, hablar del abordaje de la salud sexual, la salud reproductiva, es tener bastante claro desde el mismo concepto de sexualidad, pero también desde el mismo hecho del adolescente, teniendo en cuenta estas características particulares que tiene frente a su desarrollo sexual. Y luego es, listo, me voy a capacitar, pero no solo en conocimientos, me tengo que capacitar en técnicas, pero también la parte actitudinal. Trabajar con adolescentes no es que eres joven, sí, si eres joven, ellos sí ellos se aperturan, no, pero sí tener esas capacidades de respetar los derechos, esa parte actitudinal, de empatía, que permita a las personas no ser una barrera frente a la expresión de su sexualidad. Y más si uno es educador, si uno es profesional de la salud, si uno tiene una carrera de servicio, y de eso se trata, pero no generando estas barreras. Bueno, yo les agradezco por su atención. Quienes habla soy, tengo los siguientes correos para que en todo caso, si hay dudas respecto de repente a este tema y pueda compartir de repente, los pueda orientar sobre estos temas con mucho gusto. Estos son mis correos. Ya, este es mi correo institucional, correo personal, y este es mi teléfono. Ya, entonces, bueno, cualquier cosa voy a estar bastante atenta a poder responder en la medida que ustedes tengan alguna duda, con mucho gusto.